Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Historia del Tarot, de Isabel Nadol. Estamos leyendo el capítulo número 4 que se llama La Historia del Tarot en la Historia de la Adivinación. Hoy vamos a dar inicio al tema número 4 de este capítulo, que se llama Cuando el Tarot se vuelve oculto, y vamos a leer el tema Eliphas Levi, el Tarot y la Cábala. Espero que les guste. Eliphas Levi, cuyo nombre real era Alphonse Louis Constant, 1810-1875, fue el principal autor de la tradición esotérica del tarot. Fue él quien lo convirtió en un objeto oculto. Ya hemos explicado por qué. En nuestra opinión, Antoine Court de Hebelin, que propuso la idea de un tarot egipcio, no era un ocultista. Además, la palabra ocultismo no apareció hasta 1842 en el Dictionnaire des mots nouveaux de Jean-Baptiste Richard de Radon-Villiers. Eso significa que se trata de un concepto reciente, desde hace mucho tiempo indiferenciado de la palabra esoterismo, que apareció en 1828. Podría definirse como una corriente de pensamiento, uno de cuyos objetivos principales sería revivir las antiguas iniciaciones, los conocimientos antiguos, los de los egipcios, los hebreos, etc., más allá de las divisiones históricas y en reacción a la modernidad racionalista y materialista. Ciertamente esta idea de una edad de oro, la única cuna auténtica de la ciencia y la religión, no es nueva, es precisamente la de Court de Hebelin, pero con Eliphas Levi adquiere todo su significado y se cumple. De hecho, Levi puede ser identificado como uno de los fundadores del movimiento ocultista francés. Papus y otros autores acabaron formando un conjunto complejo y elaborado, donde se entrelazan la alquimia, la astrología, el hermetismo, la cábala y el tarot. Este movimiento, que floreció en la década de 1880, también arraigó en la sociedad de la época una era de romanticismo, socialismo, feminismo, espiritismo, iluminismo. El lector puede sorprenderse por la reconciliación realizada entre todas estas tendencias en la misma frase, pero la idea es la siguiente. Frente a las visiones tradicionales, materialismo, catolicismo, el siglo XIX fue testigo de una proliferación de pensamientos, escritos o incluso movimientos y nuevos grupos en todos los campos: ciencia, política, arte, literatura o religión. Nunca hemos visto tantas ideas, iglesias, movimientos artísticos o partidos políticos nuevos. Nuestros ocultistas, que sueñan con dar forma a un nuevo mundo de acuerdo con la sabiduría ancestral, tienen un lugar perfecto en él, y también sus escritos, que explican una vez más la fortuna del tarot, considerando esta vez como una puerta a las luces del pasado. Levi, un ex clérigo que abandonó la iglesia cuando se enamoró en 1836, estudió hebreo al mismo tiempo que griego y latín en el seminario. Encarna perfectamente todas estas tendencias que parecen contradictorias. Inspirado por su amor a Flora Tristán, dedicó toda su vida al feminismo y al socialismo, que en aquellos días se llamaba igualitarismo, pero esto no le impidió convertirse en un ocultista ferviente a partir de 1854. En esa fecha se refugió en Londres, después del hundimiento de su segundo matrimonio y de varios encarcelamientos, a raíz de escritos considerados escandalosos en su Brevet de la Liberté. Había absuelto al diablo de la libertad adquirida por el hombre a través de él. Este libro, incautado y destruido, nunca fue publicado durante su vida. El autor se sumergió entonces en círculos ocultos y regresó transformado, habiendo adoptado el nombre de Eliphas Levi Sayed, una traducción hebrea de su nombre. En 1856 publicó su Dom et Rituel de la Haute Magie. Con este libro es el primero en asociar todas estas tradiciones con el tarot, deseando ir mucho más lejos que Aliet, ese ex peluquero, según él, que pretendía reformar y apropiarse así del libro de Thoth, y cuyo trabajo ha hecho caer en el campo de la magia vulgar y las echadoras de cartas el antiguo libro descubierto por Court de Hebelin. Vemos aquí el desprecio de los ocultistas por la cartomancia. Sobreestiman que el tarot. Levi dice incluso que, sin el tarot, la magia de los antiguos es un libro cerrado para nosotros. Es imposible penetrar en ninguno de los grandes místicos de la cábala. Observemos de paso que cuando habla del tarot, no sabemos qué tarot es. Su libro está mal ilustrado, creemos que le hubiera gustado publicar un tarot, pero no alcanzó a acabar su proyecto.
Solo tenemos dos representaciones inspiradas por él, el carro y el diablo, que inspirarán sobremanera a los ocultistas posteriores, y en primer lugar a Oswald Wirth para su tarot. Vemos que, al igual que los otros autores que hemos mencionado, Levy no está muy preocupado por el tarot de Marsella. Para él se trata sobre todo de crear imágenes que correspondan a su sistema. Eliphas Levi es, por lo tanto, el primero que relacionará el tarot y la cábala. Antes de continuar, volvamos a la cábala. Originalmente esta palabra proviene de la cábala hebrea, que significa tradición transmitida. Se remonta a dos textos principales, el libro de la claridad o Sefer HaBahir, también conocido como el Bahir. Las primeras citas se remontan al último tercio del siglo XII, y el libro del esplendor o Sefer HaZohar, comúnmente conocido como el Zohar, obra en parte de Moisés de León, que data del último cuarto del siglo XIII. En el Bahir se evocan las propiedades de lo divino. En el Logoi o Ma'amarot, las palabras, o como en 10 Logoi, Dios creó el universo, es en el Zohar donde se mencionarán las famosas Sefirot, más tarde asociadas por algunos autores al tarot, que constituyen la esencia o los órganos, los atributos de la divinidad. Si tuviéramos que encontrar una definición sencilla, podríamos decir que la cábala trata de la naturaleza de Dios y sus emanaciones divinas. En su búsqueda de fuentes originales, los humanistas cristianos integraron en el siglo XV el hebreo en sus estudios. También buscaban una comprensión más profunda del Antiguo Testamento. Fue Pico de la Mirandola, 1463-1494, quien lanzó este movimiento para el estudio de la cábala, que pronto se llamará cábala cristiana. Los autores, muy numerosos, se sucederán en el tema, pero es Eliphas Levi el primero que establece la conexión con el tarot. Además, en el siglo XIX, solo los representantes del ocultismo francés seguían estudiando la cábala, que sin embargo habían tenido muchos seguidores en Europa desde el siglo XV. Según la cábala, el mundo fue creado con 10 números y 22 letras, las 22 letras sagradas del alfabeto hebreo. De ahí a emparejarlas con los 22 arcanos del tarot, solo hay un paso. Puede que incluso nos parezca curioso que Eliphas Levi tardara hasta el año 1856 en hacerlo. En efecto, los numerosos autores antiguos, cabalistas o no hablan del tarot. Kurt de Hebelin y Aliet lo habían convertido en un receptáculo de conocimientos ocultos en 1781, y no olvidemos que no es considerado como objeto de estudio de pleno derecho hasta Levi. Podríamos imaginar que el autor del tarot del siglo XV, probablemente un humanista ilustrado y cercano a las cortes principescas, como hemos visto, podría haber inspirado en un manuscrito cabalístico para tener la idea de crear 22 triunfos. Todo el mundo es libre, una vez más, de presentar teorías que por desgracia no pueden ser apoyadas por ninguna fuente. Pero hacer esta conexión entre un elemento tan sagrado como las 22 letras del alfabeto hebreo, los atributos de lo divino y alegorías cristianas populares y típicamente occidentales, nos parece arriesgado. No olvidemos que en el siglo XV el tarot era despreciado en los sermones, únicamente es considerado como un atributo de la divinidad a partir del siglo XIX por nuestros ocultistas. Solo entonces se hace posible el acercamiento. También es necesario especificar de qué acercamiento estamos hablando. Se puede decir que los 22 arcanos mayores corresponden a las 22 letras del alfabeto hebreo, pero esta correspondencia varía según los autores. Nuestro autor más tarde, Pappus y Oswald Wirth, después de él, comienzan la lista con Aleph y el mago, colocando al loco en la 21ª posición y el mundo en la 22ª. Otros autores como Arthur Edward White y sus seguidores en la tradición anglosajona comienzan la lista con Aleph y el loco, lo que desplaza toda la lista de correspondencias. La segunda letra, Bet, se refiere a la papisa entre los franceses, el mago en White, etc. El lector debe entonces considerar qué correspondencia tiene más significado para él. Después de Eliphas Levi, muchos autores han retomado sus teorías. Hemos olvidado un poco su abundante obra, en total unos 40 títulos. History de la Magie, 1859, La Clef de Grands Mystères, 1861, Philosophie occulte, 1862. Le Livre de Esplendors influyó en otros autores ocultistas, pero también en los románticos, Baudelaire
Nerval, Hugo. Con respecto al tema que nos ocupa, cabe destacar su influencia sobre Paul Christian, su discípulo, seudónimo de Jean-Baptiste Pitois, 1811-1877, quien publicó Le Homme Rouge de Tullier en 1863 y luego Historie de la magie en 1870. A este último le debemos el uso del término arcano, que más tarde será ampliamente difundido. Christian también desarrolló una imaginería egipcia del tarot que influirá en sus lectores, incluyendo a Robert Falconier. Este, que era actor de comedia francesa, publicó en 1896 Les 22 Lames Hermétiques du Tarot Divinatori, exactement reconstituís d'après les textes sacrés et selon la tradition des mages de l'Ancienne Égypte. Este libro va acompañado de un tarot enteramente dibujado por el autor a partir, según él, los caracteres cuneiformes asirio-caldeos y de los textos de los papiros antiguos. De hecho, a finales del siglo XIX la egiptología se había extendido. Los museos estaban llenos de antigüedades egipcias, los jeroglíficos habían sido traducidos. Lejos de verlo como un posible desafío a los orígenes egipcios del tarot, Robert Falconier vio una oportunidad adicional, la de crear un tarot lo más cercano posible a sus antiguas raíces. Fue al Louvre y luego al Museo Británico para estudiar a fondo papiros, tablillas y estatuas. Creó su tarot a partir de sus bocetos y luego creyó sinceramente que había encontrado el tarot auténtico. De hecho, podemos divertirnos con este bonito juego que combina torpemente dos iconografías que no tienen nada entre sí. Un faraón cruza sus piernas, un esqueleto, algo que nunca se representó en la época de los faraones, sigue barriendo el mundo, un juicio con un ángel, con una trompeta que despierta a los muertos envueltos en sus sudarios. Constataremos más tarde que este desarrollo de la egiptología moderna puede haber tenido un impacto en estos orígenes egipcios del tarot. Cada vez se editarán menos cartas con iconografía egipcia y el tarot de Marsella reaparecerá. Mientras tanto, las teorías de Eliphas Levi continuaron encontrando quien las emulara. Entre sus emuladores, Oswald Wirth, otro nombre importante en la historia del tarot. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Historia del Tarot. Estamos en el capítulo número 4, son solo 5 capítulos, así que ya vamos muy avanzados en la lectura de este libro. Los espero el próximo sábado para continuar. Muchas gracias por escuchar.